Señor Todopoderoso, mi Dios, Espíritu Santo, te invito a esta enseñanza. La gloria y la honra para ti, Señor. Señor, te doy gracias. Deja que tu unción vaya hacia las personas que van a ver esta enseñanza. Y hoy voy a enseñar sobre la unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad de los creyentes se basa en el cuerpo. En otras palabras, la iglesia. El Espíritu, quien es el Espíritu Santo, quien activa la comunión, la esperanza, que es ese futuro glorioso al que todos llamamos el Señor Cristo, a quien todos merecemos. La fe nuestra entrega única a Cristo, y la fe es una base muy importante. El bautismo, que es el símbolo del ingreso de la iglesia y Dios en nuestro Padre, quien nos guarda por toda la eternidad. Con demasiada frecuencia los creyentes quedan divididos a causa de secuencias doctrinales secundarias. Pero Pablo nos dice aquí, muestra aquí los aspectos en que los cristianos tienen que estar de acuerdo para poder lograr la verdadera unidad. Cuando los cristianos tienen esta unidad de espíritu, no deben permitir que las pequeñas diferencias las anulen. Y aquí voy a leer unos versículos y después los voy a resumir. Efesios 4, 1 al 16. Por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Versículo 2. Siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros en el amor. El versículo 2 es un versículo que enfatiza mucho, porque aquí Pablo está mostrando cuando él está viviendo, él está en prisión y él está escribiendo a las iglesias a pesar de las circunstancias que él tiene. Y él nos dice que tenemos que ser amables, humildes y pacientes unos con otros. Hay que enseñar amor. Y en esto muchas personas a veces tienen problemas. Eso también yo en el pasado. Versículo 3. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Versículo 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y cuando estamos hablando del bautismo, hablamos del bautismo por agua y el bautismo por fuego. Y eso lo puedes ver en Hechos capítulo 2. Un solo Dios y Padre de todos, en que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Versículo 7. Pero cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Versículo 8. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Versículo 9. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también dio a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando Jesús ascendió al cielo, y ahí fue que vino el Espíritu Santo, ahí él repartió los dones y no me quiero adelantar. Versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de capacitar el pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Versículo 13. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe. Y aquí nos vuelve a hablar de fe. Si quieres saber más de fe, puede ver Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 13. De modo que todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Versículo 14. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo el viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Versículo 15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta que en todo como aquel que es la cabeza, y la cabeza es Cristo. Y versículo 16. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. En otras palabras, hay 3 palabras aquí clave que están hablando en estos versículos: amor, humildad, paciencia. Son muy importantes. Y también que uno tiene que ser amable. Y esto es como el cuerpo de Cristo, hay unidad y también fe. Dios nos ha escogido para que seamos los representantes de Cristo en la tierra. Pablo nos desafía a llevar una vida digna del llamado que hemos recibido, el maravilloso privilegio de ser el pueblo de Dios. Esto implica que debemos ser humildes, amables, pacientes, comprensivos y amantes de la paz. El mundo está observando cómo nosotros vivimos, nuestra manera de vivir. Pablo dice que hay un solo cuerpo. La unidad no se logra fácilmente. Se requiere esfuerzo. Debemos aprender que los miembros de Cristo nos contemplamos unos a otros. Y para referencia puede ver 1 Corintios capítulo 12 versículos 12-13. Por lo tanto, debemos aceptar a otros cristianos a pesar de sus faltas. Cuando nos topemos con las faltas de un hermano de Cristo, debemos ser pacientes y amables con ellos. El desarrollar la unidad entre los creyentes es una de las funciones importantes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el quien nos dirige a nosotros. Debemos ser obedientes a su dirección y poner de nuestra parte para que haya paz. Nuestra prioridad debe ser la voluntad de Dios, no la nuestra. La voluntad de Dios es lo más importante. Y no nuestros propios intereses. Nosotros los creyentes formamos parte del mismo cuerpo y estamos bajo la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Cada creyente tiene las habilidades especiales que Dios le ha dado para fortalecer al cuerpo entero. Esto nos fue dado por Dios para servir a Cristo. Debemos pedir a Dios que nos muestre de cómo utilizar nuestro fortalecimiento, nuestros dones para el fortalecimiento y la salud del cuerpo de los creyentes. Pablo nos enseña que Dios está sobre todo. Es omnipotente, es omnipresente y omnisciente. Él tiene control de todo. Dios gobierna la creación y también obra por medio de sus seguidores. Cuando hablamos de sus seguidores, son sus discípulos. Son las personas que lo siguen a Él y a las cuales se le dan los dones para hacer su trabajo. Pablo nos enseña que por medio de la crucifixión de Cristo y con su ascensión al cielo, Él venció al enemigo y le dio dones a la iglesia al venir el Espíritu Santo que descendió como paloma. Y esto nos ayuda a edificar a la iglesia, y lo más importante es que uno use los dones para ayudar a otras personas, para edificar el cuerpo de Cristo. Cristo nos encomendó una gran tarea, que es hacer discípulos en las naciones para predicar, enseñar, cumplir, sanar, alentar, dar, administrar, edificar y hacer muchas cosas más. Y aquí podemos ver Cristo es la verdad, y esto es Juan 14:6. Y el Espíritu Santo, quien guía a la iglesia, es el Espíritu de la verdad. Y aquí lo podemos ver en Juan 16:13. En cambio, Satanás es el padre de las mentiras. Juan 8:44. Como seguidores de Cristo, debemos estar comprometidos con la verdad. Nuestras palabras deben ser sinceras
y nuestras acciones deben reflejar la integridad de Cristo. Hablar la verdad a veces no es fácil, ni conveniente, ni placentero, pero los creyentes deben hacerlo si van a llevar a cabo la obra en el mundo, porque tenemos que hablar con la verdad, no importa cómo sea, pero cuando hablamos con la verdad tenemos que hablar con amor, para que las personas no se ofendan. Hay personas, todo depende del tipo de persona, en qué nivel esté la persona de madurar como cristiano. Algunos de nosotros nos caben destacar que debemos hablar con verdad, pero lo digo otra vez, tenemos que hablar con amor. El amor es todo, el amor en Cristo. No nos atrevemos a hablar con franqueza si la verdad es dolorosa. Pero no importa lo que sea, siempre tenemos que hablar con la verdad, pero debemos hacerlo con amor. Y aquí vamos a ver 1 Corintios 12, capítulo 1 al 11. Esto habla del cuerpo de Cristo y también habla de los dones del Espíritu Santo. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Versículo 2, ustedes saben cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Versículo 3, por eso les advierto que nadie esté hablando por el Espíritu de Dios. Puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Versículo 4, ahora bien hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Versículo 5, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Versículo 6, hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. Dios es el que hace todas las cosas en todos. Versículo número 7, a cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien de los demás. Versículo 8. A uno se les da por el Espíritu la palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, la palabra de conocimiento. Versículo 9. A otros se le da la fe por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, los dones de sanar enfermo. En otras palabras, el don de sanidad. Versículo 10, a otros se le da el poder de milagros, a otros el de profecía, a otros el discernir de espíritus, a otros en hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar las lenguas. Cuando estamos hablando de interpretar las lenguas, es cuando el Espíritu Santo vino y descendió sobre los israelíes. En otras palabras, podemos ver también todo esto hace lo mismo y es único Espíritu quien reparte a cada uno lo que él determina. Aquí vamos a ver 1 Corintios 12, 27 al 31. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, y luego los que hacen milagros después de los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Versículo 29, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos los dones para sanar enfermos, hablan todos en lenguas, ¿acaso interpretan todos? Versículo 31. Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. En la iglesia de Corinto se estaban usando los dones espirituales para manipular y estaba causando muchas divisiones. También Pablo nos indica que hay falsos maestros y nos ayuda a discernir si un mensajero es de Dios o no. Debemos poner a prueba sus credenciales y ver lo que enseña en Cristo. Dios está involucrado en el proceso de conceder los dones y dar poder para usarlos. Los dones producen los mejores resultados cuando edifican al cuerpo de Cristo, en otras palabras, la iglesia. Cuando usemos el don que Dios nos da, debemos usarlo para servirle a Dios y a su pueblo. Todos los cristianos tienen fe.
Sin embargo, algunos cristianos tienen el don de la fe. Es una capacidad excepcional de enseñanza en el poder de Dios. La capacidad de profetizar no solo requiere a cuando los creyentes reciben un mensaje de Dios. Solo viene porque ellos reciben la capacidad de profetizar fortalece a otros, anima y los consuela. También tenemos el don de las lenguas extranjeras y lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. Eso es para tu referencia. Este don se conoció el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo cuando Jesús ascendió al cielo. Se refiere a hablar el idioma celestial o el idioma angelical. ¿Y qué les puedo decir con esto? Con esto ha finalizado la enseñanza y espero que todos hayan aprendido algo. Espíritu Santo, te doy la honra. Me humillo a ti completamente, mi Señor Dios Todopoderoso. Gracias, papá. La honra y la gloria para ti. Y con esto los dejo.